Hola, ¿qué tal? Buenos días. Isabela, aquí va a estar tu cuadrito. Leilani, aquí está con nosotros. El día de hoy va a ser una especie de diálogo para poder construir el conocimiento. Eh, Hoy vamos a hablar, chicas, y también espero, Mario, puedas seguir viendo estos videos, sobre la departamentalización, ¿sí? Sobre la división de trabajo. Ok, ¿recuerdan ese primer día cuando estuvimos hablando sobre organización, que decíamos que una de las características principales de la organización, entre más grande era, más especializada y departamentalizada estaba? Pues bueno, es un parte fundamental de poder organizarse en el trabajo. Recuerden, imagínense ese grupo de 1000 personas que, si no tuvieran una división de trabajo, estuvieran ahí varadas sin hacer nada. Nosotros, los humanos, para poder dar respuesta a un grupo de trabajo grande, le aprendimos un montón a 2 especies animales. Leilani, ¿cuál crees que sean esas especies animales a las cuales les aprendimos un montón? Ay, Pista, son mm, un insecto y posiblemente una molestia para ti. bueno, para mí una hormiga. Exacto, las hormigas y las abejas. Nosotros le aprendimos el sistema de organización, porque nosotros los humanos somos buenos para observar y poder tropicalizar. Entonces, la división de trabajo lo tenemos en la naturaleza, en donde tenemos el macho alfa y todo, y tenemos la parte de los roles, por ejemplo, en los primates, tenemos los roles también en las manadas o en las jaurías, etcétera, etcétera. Vaya, esto no es nuevo y no es solamente el humano, ¿sí? Pero pensemos organizacionalmente. La división de trabajo nos permite no estar chocando unos con los otros como minions sin saber qué hacer. Muy bien. Entonces, la idea es esa, poder poner a un grupo de personas en determinado lugar para ir construyendo entre todos algo que sea más grande con nosotros. A muchos de los chicos emprendedores que me ha tocado compartir experiencias, yo les digo, no hay nada más fascinante que poder construir algo más grande que tú, ¿sí? Y entonces, justamente es eso, la junta de todos los esfuerzos para poder conseguir algo. De hecho, este término también es algo administrativo y se le llama sinergia, ¿sí? Vas a encontrar en el futuro que van a hablar mucho sobre el término sinergia. Y la sinergia es, somos más que nosotros individualmente, ¿sí? En donde, por ejemplo, si somos en un equipo de 3 y existe sinergia en el equipo, pareciera que el equipo fuera de 4, ¿sí? Como que se agregara un ente extra, ¿sí? Y sí, entonces está tan bien cuestionado que estamos logrando una sinergia. Y entonces la división de trabajo, la idea es separar en lo que somos buenos a cada persona o a cada grupo de personas para al final poder, o con más bien, con la utopía de poder lograr una sinergia. ¿Muy bien? Entonces, la idea es que la división de trabajo existen de muchísimas maneras. Antes de empezar sobre tipos de departamentalización, los tipos de división de trabajo, quiero comentar algunas ventajas de las mismas. Primero, cuando hablábamos la otra vez de que uno de los fines, de los 5 fines principales para la organización, era reducir los costos de operación, ¿sí? Y al final del camino, cuando tú estás en un lugar en donde tú ya te volviste relativamente experta, vas a utilizar menos material, o sea, se vas a desperdiciar menos. Por lo tanto, los costos de producción a la larga son muchísimo menores, ¿sí? Porque tú te vuelves experto y te vuelves a buen administrador de lo que consumes. Si no me crees, por ejemplo, observa a todos los que se dedican a vender comida. A la larga, estos cuates ya saben exactamente lo que van a vender y no preparan de más, tampoco preparan de menos. Es algo bien increíble. Tú dices al principio, dices, ¿cómo le hacen para que a partir, o sea, que tienen una olla y saben que eso se les va a vender así? Yo lo sigo sorprendiendo y yo lo sigo admirando, pero creo que tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Entonces,
Al final del camino, súmale eso a un grupo de personas a pasto y que están haciendo con todo el tiempo lo mismo, muy normalmente se vuelven tan expertos que reducen los costos de producción como tal. ¿Ok? Obviamente también utilizan más la maquinaria. De hecho, en un futuro, perdón que esté hablando así, pero estoy hablando de materias que vas a ver en un futuro. Hay algo que se llama utilización de la maquinaria o capacidad instalada, en donde gracias a la división de trabajo también puedes ver normalmente hasta cuánto vas a estar utilizando la maquinaria. De hecho, existen fórmulas que si, por ejemplo, si tú tienes una tortillería y tienes una máquina que te avienta 1000 tortillas por hora, entonces te darás cuenta que, o más bien, con la experiencia, vas a hacer cosas para que las 1000 tortillas por hora se vendan. Vaya, que estés produciendo 800 o 900 tortillas y que sea como poco el margen, que vaya, que la máquina esté prendida todo el rato y que le estés dando, en pocas palabras, y que ni de más y que ni de menos. Porque si tienes de más, muy normalmente son costos que no regresa la compañía. Me llegó a pasar en alguna vez asesorando una escuela de inglés, ¿sí? La escuela de inglés quería rentar un edificio con 5 cuartos para hacer los salones y en realidad iban a ser 2 personas en 2 turnos diferentes. Entonces, por ejemplo, eso estamos hablando de una poca utilización de la maquinaria de la capacidad instalada. Cuando eso sucede, los gastos son mayores. Al final del camino se ve bien bonito, 5 cuartos, pero esos 5 cuartos cuestan. Y tenerlos el 90, 95% vacíos y sin personas no es negocio. Piénsalo desde esa perspectiva. Entonces, lo padre de poder empezar a estudiar y poder tener división de trabajo es eso, darte cuenta de cómo utilizar lo mejor posible tu infraestructura. Ponerte en contexto. En lugares, en industrias, normalmente nada se desperdicia. Nada o poco se desperdicia. Por ejemplo, yo he visto en lugares en donde hasta el bagazo, hasta la estopa de coco se utiliza todo, por ejemplo, en industrias del alimento, todo lo del alimento se empieza a desmenuzar y esto va para acá, y esto va para acá, y esto va para acá, para que todo tenga un cierto grado de utilidad. Y eso no se da de la noche a la mañana, se da con el expertise y con hacer el producto a full. Muy bien, ahorras tiempo porque estás midiendo y estás viendo la mejor manera de hacerlo. Y los trabajadores, bueno, entre mejor dividas el trabajo, los trabajadores se vuelven más buenos. No que sea mejor selección de trabajadores, pero tú puedes ver más o menos como cuál es su talento y a partir de ahí lo vas poniendo en un lugar. ¿Ok? Las desventajas que también existen, y los que hablamos la otra vez, es que puede existir monotonía. Imagínate, como estabas diciendo tú de la compañía de danza hace rato, que decías, es que ya llevo tiempo haciendo lo mismo. Y eso, imagínatelo traducido en un obrero que trabaja de 9 a 5, que lleva 20 años trabajando en el mismo puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, yo siento que eso en lo particular, voy a hablar de mí, porque para otros puede funcionar muy bien. En lo particular puede ser como los dementores, ¿no? Que te jalan la energía y como que te dejan sin esencia. A mí pues, me figura que eso nos pasa, ¿no? De repente es como otra vez lo mismo, otra vez así, ¿no? Entonces existe mucha monotonía. Yo recomiendo que desde la perspectiva de empresa, date cuenta que las generaciones a partir de una antes de la mía, ya buscamos creatividad, buscamos que tengamos cierto estímulo y decir, oye, tengo un upgrade cada cierto tiempo. ¿Ok? Entonces, tus puestos de trabajo, luego lo hablaremos en segunda semana y tercera semana, tienen que ser con una división de trabajo no tan estática. Eso es desde el punto de vista de empresa. Desde el punto de vista de la división de trabajo, una persona puede estar 30 años y jubilarse desde de bellboy, ¿sí? O sea, del mismo puesto toda la vida. Al hacer eso, al hacer lo mismo, ya te diste cuenta que funciona y que no, y es muy poco probable que quieras aprender algo nuevo. Las personas que están 20 años en lo mismo, es como de, sí, ya me la sé, no me vengas a cambiar, no me pongas tecnología, entonces es como, es como el repetir tu día una y otra vez, ¿ok? Y pérdida de responsabilidad, empiezan a darse cuenta que algunas cosas no son tan importantes de hacer y no las hacen, ¿vale? Entonces, esos son sus desventajas de una división de trabajo rígida, lo voy a poner así.
porque la división de trabajo puede funcionar sin estas desventajas mientras la tengas escalable, la tengas que haga metamorfosis. Vale. Desde esto vamos a manejar dos clasificaciones, una con 3 y una con 8. Pero quiero que pienses que son dos tipos diferentes de división de trabajo. Una se enfoca, esta lámina se enfoca principalmente en la división de trabajo, que si es de un tipo de empresa o si son dos empresas o si son muchas empresas como tal. Y la otra división de trabajo, que son 8, son sobre tipos de cómo divisionar el trabajo normalmente en una empresa. O sea, son dos esquemas completamente diferentes. Quiero que nos vayamos primero en esta, nos centremos en esta. Hay tres tipos. La división industrial, ¿sí? Desde esta primera clasificación, la división industrial es la que hemos visto en estos días y que ya más o menos van ubicando. Un organigrama de una compañía, o sea, diferentes puestos y diferentes roles de una sola compañía, ¿sí? Por ejemplo, tú, Leilani, estabas en la agencia de danza, entonces estabas tú, por ejemplo, en el puesto de, no sé, danzarina principal, ¿vale? Y tenías sus danzarinas secundarias ahí. Y a lo mejor tenían por roles dependiendo de cuánto tiempo tenían ahí, porque me imagino que es como los scouts, ¿sí? Que dependiendo de los tiempos es como te van poniendo el puesto, ¿sí? Y después también tienes tu administrador, tu manager, las personas que les ponen la coreografía, etcétera, etcétera. Pero vaya, todos pertenecen a un mismo objetivo. Te voy atinando a decir, o así, dependiendo. Ok, va. Entonces, vamos bien. La vertical es en donde viene lo interesante. La vertical sucede también mucho, que son, imagínate que un grupo de personas homogéneas de diferentes empresas se juntan para hacer algo. Y yo pongo un ejemplo común, el sindicato, o por ejemplo los colegios. No hablo colegios de escuelas privadas, no, no, no. Hablo por ejemplo, los que defenden, por ejemplo, no sé, el colegio de contadores, en donde todos los contadores, o sea, el mismo puesto de trabajo, se juntan para poder velar por sus derechos, para poder actualizarse, etcétera, etcétera. O un colegio de abogados, o a lo mejor el sindicato de los artistas, y en donde todos los artistas al mismo nivel se juntan. ¿Ok? ¿Qué es lo interesante? Que la división vertical tiene su propia autonomía. ¿Sí? Tiene su propia autonomía y que de alguna manera u otra generan un organigrama por sí solo. Vaya, pensemos en ese colegio de abogados, en donde el abogado, ¿sí? O el grupo de abogados van a requerir quién va a ser su líder, van a requerir quién se va a encargar de ciertos asuntos y quién de otros asuntos. Entonces, al final del camino, la división vertical también genera un organigrama. ¿Ok? Y el último, y el tercero, es la división colateral. La división colateral es diferentes empresas de diferentes puestos de trabajo por un fin común. Leilani, aprovechando que fuiste por abajo, excelente. Muy bien, cuéntame, ¿has visto tú juntarse a más de una empresa por un fin común? Por ejemplo, en algo. La de Coca-Cola. Coca-Cola, sí, lo hablamos ayer también, ¿te acuerdas? Pero, por ejemplo, Coca-Cola se puede llegar a juntar. Es más, el gobierno del estado hace una convocatoria de Prevenims y se junta con organizaciones de Canacintra y luego se juntan con Coca-Cola, se juntan con varios y hacen una campaña que se ponen en Sams allá afuera. ¿Ok? Entonces, eso es algo que tienen diferentes empresas y se juntan diferentes puestos de trabajo de cada una de las organizaciones para hacer un proyecto en común. Oye, tú te encargas de esto, tú te encargas de esto otro, tú te encargas de esto otro, tú te encargas de esto otro. ¿Sí? Entonces, ahí existe una división colateral, porque son
Por ejemplo, si le preguntaras a los miembros de ese proyecto en SAMS, a lo mejor unos son los enfermeros de la Secretaría de Salud o a lo mejor los de Prevenir. A lo mejor los de Coca-Cola vienen algunos administrativos que se encargan de eventos y promociones. A lo mejor si, no sé, le metemos a ICEP ahí. Si va ICEP, va la coordinación académica para promocionarse o también van los alumnos. Vaya, van diferentes roles, diferentes personas y se va generando un organigrama propio a pesar que sean diferentes personas de diferentes puestos. Aquí en la lámina dejo la triple hélice porque aunque sé que todavía no lo ubicas, es algo que de alguna manera u otra va a estar permeándose en la sociedad que me gustaría que la tuvieras. La triple hélice, que de hecho ya no es triple, la lámina la puse intencionalmente como triple porque la vas a encontrar así como en el edificio. Pero en realidad nuestro presidente ya le llama la pentahélice, o sea que ya son 5, ¿ok? La triple hélice tiene el objetivo de juntar en un solo edificio temas de innovación de la sociedad, perdón, gobierno, la empresa privada y las universidades. ¿Qué significa? Van a tener bueno, espero que sí se termine algún día de la vida. Por la Corona, allá la carretera Manzanillo, hay un edificio que está inconcluso. Si alguna vez has pasado por la Corona y te has ido por la desviación en la carretera libre, vas a encontrar un edificio que está así como rarito, que no se ha terminado de construir. Bueno, esa es la triple hélice. Justamente la idea es poner en temas de innovación a la parte de gobierno que se encarga de la innovación, a poner a la parte de las universidades que se encargan de la innovación, de todas las universidades de Colima, y a la parte de las empresas que se encargan de innovación, de tal suerte de que cuando una persona quiera hablar de innovación, vaya a ese edificio, como lo que sucede con el complejo administrativo, donde si quieres hacer un servicio, un trámite gubernamental a partir de estatal o federal, vas a ese edificio, ¿verdad? Lo mismo sucede ahí, ¿vale? Y lo interesante y lo divertido de esto es que la idea es que la sociedad, que sería la cuarta hélice, aproveche ese tipo de cosas y la pentahélice la convierte el PG porque dicen que todo debe ser sostenible y ambientable, por lo cual ese edificio tendría que ser inteligente, tendría que tener paneles solares y que consuma poco de energía y que haga una cosa para el ambiente bien chingón. Bueno, pero lo que voy es, y a lo que nos interesa con el tema, uno, es que estamos en una moda, no es una moda, más bien puedo decirle, es una era, o sea, más cañón. Entonces, estamos en una era en donde las cosas, cuando las vinculamos y cuando generamos cosas con otros grupos de personas que normalmente no tendríamos mucho que ver, generamos algo más importante, ¿vale? Y entonces la gente lo ha entendido así, o al menos los gobiernos lo han entendido así, cuando ya están en el poder, que no pueden solos, ¿sí? ¿Sí? Entonces se juntan con la academia, se juntan con la sociedad y se juntan con las empresas para poder generar cosas. Y eso genera divisiones de trabajos colaterales. O sea, hace organigramas chilaquiles, para ponernos en contexto. O sea, un organigrama en donde está, por ejemplo, la cabeza, a lo mejor puede ser gobierno en el tema gobierno en el tema de comercio. Y ahí tienes al síndico que se encarga de ver la parte de los comercios. Abajo a lo mejor puedes tener representantes de las cámaras empresariales, como Canacintra, como Coparmex y como Canaco, ¿ok? Y a lo mejor acá abajo tienes empresas de Coparmex que se unan, y ya tienes a los administrativos de tal empresa, tal empresa, tal empresa, y así sucesivamente. Y a lo que vas es como un grupo de personas con diferentes puestos de trabajo, con diferentes misiones y diferentes perspectivas, se juntan en un fin común. Y entonces, recapitulando, el primero es una división normal, de un trabajo, varios puestos de trabajo. Segundo, división vertical significan mismos puestos de trabajo de diferentes empresas por un fin común. O sea, sindicatos, colegios, gremios, cualquier de ese tipo de cosas funciona como una división vertical. Y colateral,
diferentes puestos de trabajo de diferentes empresas con un fin común. Ya hablamos, por ejemplo, la triple hélice, o por ejemplo, el Elan y los que se ponen afuera de Sam's con Coca-Cola, Bimbo, Lisep, y se van metiendo de todos ahí para hacer algo en común, una campaña, un proyecto o algo por el estilo. Muy bien, hasta ahí. Ansiedades, dudas, comentarios, sugerencias. Muy bien. De la segunda clasificación se viene interesante y vamos a ver tipos de organigrama. ¿Ok? Ojo, esta primer clasificación que ya vimos de división vertical, colateral y también esta industrial, puede mezclarse con estas porque, por ejemplo, puede ser un organigrama colateral o división de trabajo colateral teniendo una departamentalización por proyectos. Puede ser una división de trabajo vertical por área por conocimiento. Vaya, no están peleados una con la otra, como lo dijimos ayer. ¿Se acuerdan que dijimos que como en el Subway, que vas eligiendo el pan y luego el jamón y luego las verduras? Igual aquí, ¿sí? Igual aquí en donde tú, por ejemplo, dices, ok, ya tengo un rasgo de estos en la parte de la división de trabajo, ahora nos metemos en cómo vamos a departamentalizar esa división de trabajo. ¿Ok? Y hay 8 tipos y podrían haber más, ¿vale? Pero aquí lo que quiero que nos centremos es la manera en cómo presentas la información o cómo presentas tu organigrama, por así decirlo. Y entonces es la manera en cómo mentalmente esquematizas cómo organizar este grupo de personas. La primera y la más popular es la funcional. La funcional es aquella que declaras por funciones un organigrama o una división de trabajo. En este caso, en el ejemplo de aquí vemos, por ejemplo, esta empresa seguramente tiene que ver por algo que tiene que ver con compras o a lo mejor tiene que ver con más bien con hechura de carros o algo por el estilo porque tiene un departamento de ingeniería, ¿sí? Él se aseguró de tener diferentes funciones, si te fijas, aseguramiento, ingeniería, producción, finanzas y marketing. Y empezó a agrupar a las personas conforme a su especialidad. Por ejemplo, en este caso dijo, bueno, voy a tener gente especialista en compras, otros en almacenes, otro en distribución, otro en diseño, en otro mecánica, y así sucesivamente. Y los fue poniendo o va poniendo el grupo de personas dependiendo de cuál sea el grado de funcionalidad que tengan en la empresa para poder producir mejor. ¿Ok? Como te decía, es la más común. La que decías ahí, gerente, departamento de ventas, departamento de marketing, departamento de recursos humanos, después los que hacen las cosas. Ok, ¿vale? Muy bien. Tenemos el de por producto. Este es menos común de ver, pero es muy bueno para esquematizarse. ¿Sí? Por ejemplo, poner en un organigrama tu diferente gama de productos como si fueran uno mismo. Sirve mucho cuando tienes multiproductos. Por ejemplo, aquí en este caso estamos hablando de Apple. Apple tiene iPhone, iPad, iPod, iWatch y me faltan un montón de más. Ay, no sé qué. Sí, entonces, pero tú puedes poner así como su clasificado. Si quisiéramos irnos exigentes con esto, el organigrama tendría más niveles. Por ejemplo, iPhone, cada tipo de iPhone que sale podría estar abajo, ¿sí? iPhone 1, iPhone 2, así hasta el X, ¿sí? El iPad también, cada versión podría estar abajo ahí, igual iPod, iWatch y también tablets, ¿vale? Por ejemplo, Coca-Cola también pudiera tener esto, ¿sí? Coca-Cola en compañía tiene a Jugos del Valle, tiene a Ciel, tiene a Coca-Cola, pues por los refrescos, todos los refrescos entran en uno solo, y no me acuerdo qué más, pero tiene bastantes cosas que beber. Powerade, etcétera. Y dentro de cada una de la clasificación, por ejemplo, en los refrescos de Coca-Cola está Coca-Cola, Sprite, Manzana, Fanta, etcétera. Y dentro de cada uno de esos tiene diferentes tamaños. La de 250 mililitros, la de 450, la de 500, la de 600, la de litro, la de litro y medio, la de 2, la de 2,5, la de 3 y ya. Y así sucesivamente, si te das cuenta, podríamos ramificar como 4 o 5 niveles en Coca-Cola, por ejemplo, que tiene multiproducto.
¿Para qué les sirve esto? Para poder clasificar y empezar a decir, ah, ok, tengo un panorama general de toda la gama de productos que ofrezco. Y a lo mejor junto a las personas, dependiendo del producto que lancen. Por ejemplo, en el caso de aquí, en el director de iPhone, van a tener diferentes potencialidades las personas que se dediquen a iPhone, las que se dediquen a iPad o que las que se dediquen a iPod. De hecho, en la realidad, muchas veces incluso no están en la misma industria, no están en el mismo espacio físico, vaya. O sea, a lo mejor los que se dedican a ensamblar el iPhone, es más, un solo producto puede tener diferentes espacios físicos. No sé si has visto en estas partes en donde dicen ensamblado en China, luego se llevaron a Noruega, luego pasaron por Indonesia y terminaron en Perú para dártelo aquí en México. Entonces, al final del camino, un producto puede tener 1000 destinatarios y al final del camino puedes ponerlo en un organigrama. ¿Vale? Muy bien. La división por clientes, esto funciona mucho, sobre todo, por ejemplo, en tiendas departamentales, en donde, por ejemplo, tienes ropa para dama, ropa para hombre, ropa para niño, o luego tienes los departamentos de abarrotes, luego tienes blancos, luego tienes así, o sea, más bien, perdón, ahí de alguna manera son tipos de clientes, y sí, también blancos tienen sus tipos de clientes. A lo que voy es, muchas veces la división de trabajo la puedes hacer por el tipo de clientes que atiendes, ¿sí? Y eso te permite poder, por ejemplo, ventajas y desventajas, no me fui muy rápido con esto. En funcional, ventajas, pues rápido, la gente puede tener un grado de especialización. Desventajas, pues a lo mejor yo le veo muy pocas, pero yo podría decir que en el funcional puede crear mucha monotonía. Va. Por producto, ventajas es que se vuelven comunidades de negocio, que justamente también vamos a hablar. Se vuelven por unidades de negocio y al separarlo por producto, puedes exponencializar uno o matar uno. Desventajas es que muy probablemente lo que necesitas, el talento que necesitas, por ejemplo, en el director de iPhone para abajo, a lo mejor lo puedes desarrollar en el director de iPod para abajo, pero no, como no se juntan, muchas veces como que se hacen el trabajo 2 o 3 veces. Se puede duplicar o triplicar el trabajo si no se organizan bien. Por tipo de cliente, ventaja y enorme ventaja, el departamento de marketing, o más bien, los encargados del lugar se vuelven expertos en atender clientes, ¿sí? Por ejemplo, si tú estás en una tienda departamental y tú te encargas de la ropa para dama, de repente empiezas a agarrar expertise en ropa para dama y te vuelves experta atendiendo a damas. Desventaja es que te encasillas mucho en un tipo de clientes y cuando llega a otro tipo de clientes puede pasar lo peor, ¿sí? Muy bien. En el de por área geográfica, estos son cuando tienes una empresa que tiene diferentes sedes. Por ejemplo, Oxxo. ¿Sabías tú que Oxxo hay hasta en Brasil? Sí, exacto. Oxxo hay en Colombia y en Brasil, en México y parte de Centroamérica. ¿Ok? Entonces, tiene muchísimos países y si nos vamos a nivel nacional, tiene muchísimos estados en los cuales está. Dicen que vas a encontrar antes un Oxxo que agua en algún lugar. ¿Ok? Entonces, no te estás mintiendo, ese último dato no es cierto. Pero el punto es que vas a encontrar Oxxos en cualquier lugar. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, el Oxxo, por ejemplo, tiene que tener una departamentalización por tipo de zona. Por ejemplo, si habláramos de Oxxo, dijéramos Oxxo general, Oxxo México, Oxxo Brasil, Oxxo Colombia, Oxxo Salvador, no sé. Y dentro de Oxxo México, Oxxo Occidente, Oxxo Noreste, Oxxo Sur, Oxxo así, tal. Y dentro de Occidente, Oxxo Colima, Oxxo Jalisco, así nos podemos ir y es grandísimo. ¿Sí? Entonces, así con Bimbo, así con Coca, así con muchas empresas que tengan multisedes. ¿Sí? Entonces es muy común, por ejemplo, Kentucky Fried Chicken, ¿quién tiene un montón? McDonald's, de todo, ¿vale? ¿Me va siguiendo? ¿Hay dudas, comentarios? ¿No? It's pity. Muy bien. Entonces, así vamos con la división de trabajo por área geográfica. Por procesos.
Este está bueno, por ejemplo, cuando vas iniciando, sobre todo, y quieres de alguna manera ir marcando la pauta de qué parte del proceso va haciendo la hechura de algo, ¿sí? Esto lo ves mucho, por ejemplo, en talleres mecánicos que son muy grandes también, o lo puedes ver en industrialización, en donde quieren dejar muy marcado el paso a paso. En Maxa lo puedes encontrar, en donde está el área de ensamblado, el área de tal suerte de que se va haciendo una línea de producción, ¿sí? Y entonces la gente se va haciendo buena depende de cada parte del proceso. En la exageración, no sé si les llegué a decir aquí, pero llegué a tener una alumna, sí les dije, era la especialista en taparroscas de Coca-Cola. O sea, puedes llegar a ese nivel de especificación en el organigrama. O sea, a ella pregúntale taparroscas de Coca-Cola y es experta en eso. Pero si le preguntas de la otra parte de la botella, tal vez no tanto. ¿Sí? ¿Y cómo puedes llegar en el paso a paso de tal suerte que tienes una división de trabajo bien específica? ¿Qué sucede? Si hablábamos en el funcional, podría caer en el riesgo, la desventaja de monotonía en el trabajo, en el de procesos es 5 veces más. ¿Sí? O sea, puede caer más en monotonía, pero la división de trabajo todavía se vuelve más poderosa y la gente se vuelve más y más y más hábil. ¿Sí? Y entonces, si lo que quieres son personas cuasi robots haciendo un trabajo, este es tu camino. Muy bien, por proyecto. Aquí hay unas finas telas en diferencias de procesos y proyectos. Los proyectos como tal, uno, tienen un fin y una fecha de inicio y de fecha de final. Son autónomos, ¿ok? La diferencia es que son autónomos y tienen una fecha de inicio y final. Y la idea es que, por ejemplo, empresas muy, muy grandes han visto la mejor manera de trabajar con proyectos, de tal suerte que son microempresas o pequeñas empresas que tienen su propia casi autonomía, pero que no tienen como tal, como la diferencia que vamos a hablar de unidades de negocio, no, estas tienen una fecha de final de entrega, por ejemplo. Uno que hace mucho esto, por ejemplo, es IBM. Yo tuve un primo que trabajaba ahí y que, por ejemplo, el proyecto iniciaba, no sé, se acaba en 2 meses. Se inicia proyecto, se junta gente, se acaba el proyecto, ¡puf! Ahora necesitamos tener otro proyecto para juntar gente. Y así se mueve IBM a nivel de 100,000 trabajadores. ¿Sí? Tiene gente incluso en la banca y va a decir, mira, me sale el proyecto, junto gente. Me sale el proyecto, junto gente. Y son como microempresas generadas así, ¿sí? De tal suerte de que se va generando eso. Vaya, no tenemos o tenemos muy poca gente allá arriba en los altos escalones que tienen como esta supervisión. Se supervisa cada vez que hay proyecto, si no, no se supervisa. Y hacen líderes de proyecto. ¿Sí? Por ejemplo, líder de proyecto de innovación. Entonces, la persona que entra ahí, en ese momento se vuelve jefe. Lo curioso en IBM es que no siempre se toca de jefe. O sea, en un proyecto fuiste jefe, pero en el otro proyecto puede que no. Y entonces tienes a la gente rotando en jefaturas. Ventaja y desventaja en algún momento. No se genera la antigüedad de jefatura, pero puede escalar quién es mejor jefe que otro. ¿Ok? Muy bien. Por unidad de negocio, es prácticamente lo mismo que por proyecto. La única diferencia es que la unidad de negocio, esta sí no tiene tiempo final como la de proyecto. Y además, normalmente tiene su propia contabilidad. Y normalmente se declaran como empresas independientes, a pesar de que pertenecen a un grupo. Por ejemplo, FEMSA tiene a FEMSA Coca-Cola, FEMSA Comercio, que dentro de FEMSA Comercio está Oxxo, y Heineken. ¿Sí? Y Heineken. Y tiene una rama de tipo de unidades de negocio. Empresas medianas han también adoptado la parte de unidades de negocio. Leilani, ¿conoces Benedettis? Sí la conozco, pero no he comido. Has comido, pero sí la conoces. Ok, de Benedettis tengo un caso particular porque los conozco un poquito. ¿Sabías tú que en realidad hay 14 negocios de Benedettis? 14 unidades de negocio. No hablo de sucursales, hablo de 14 negocios diferentes.
pero tienen su propia administración, su propia manera, sus propias políticas, pero que se pertenecen a un grupo de Benedettis. Por ejemplo, Rosetis está dentro de Benedettis. Venden software también. ¿Sí? O sea, en las unidades de negocio se generan como entes autónomos con su propia administración, con su propia contabilidad, y se generan estas microempresas pertenecientes a un gran grupo. No vayamos tan lejos. Telmex. Ajá, sí, sí, le. Entonces, Benedetti tiene otras pues sucursales, pero o sea, diferente nombre y diferente todo. No necesariamente sucursales, porque es que es cuenta que aparte de las sucursales, ese es, por ejemplo, las sucursales de Benedetti, la principal es una unidad de negocio, pero no son sucursales. Imagínate que otros tienen otras administraciones, de tal suerte de que pagan impuestos como diferentes empresas. Por ejemplo, Rosetis sí es un nombre completamente diferente y paga impuestos como Rosetis, no como Benedettis principal. Y otro paga impuestos como tal. No vamos tan lejos. Se puede llegar a prestar a malas praxis que justamente están empezando a querer quitar, como por ejemplo el outsourcing. No sé si lo conozcas. Si no, espero que no tengas que conocerlo como empleada. El outsourcing son, imagínate que te contratan para trabajar en Banorte, ¿vale? Pero en realidad no te contrata Banorte. Te contrata Empresa de Recursos Humanos Peralta SASB. Y Banorte le paga a Agencia de Recursos Humanos Peralta SASB para tener sus servicios de Peralta. Y entonces quien te paga es Peralta, no Banorte. ¿Qué significa? Las utilidades de Banorte, tú no las tienes. Hay un impuesto que es el reparto de utilidades, ¿ok? Pero dices, oye, yo soy Banorte, pero no trabaja ella para mí, trabaja para Peralta. Peralta no tiene utilidades, es una sin fin de lucro. Y entonces tú no recibes el reparto de utilidades. Es todo diferente ya. Sería feo, ¿no? Sería cañón y sucede. Por eso te digo, a partir de eso, y hablando de la unidad de negocio, por ejemplo, me llegó a pasar que esto es una maroma financiera. Para ponerte en contexto, yo en un trabajo, para no decir quién, para no quemar, en un trabajo cuando me tocó irme, renuncié a 23 empresas, que son unidades de negocio como estas. ¿Ok? Qué valor. No, o sea, es que son 23 empresas donde una te paga 2 pesos, otra te paga tal. Es una maroma financiera que se está quitando. ¿Sí? En realidad No, trabajas pues, para una, pero estás en 23 razones sociales. Vaya, lo que te quiero transmitir aquí es que para tú como empresa, división de trabajo por unidad de negocio, te puede servir mucho administrativamente, porque incluso hasta en materia de impuestos, en materia de manejo y en muchas materias es mucho más conveniente tener pequeñas unidades. Cuando veas el tema de ICR y lo que implica los impuestos de eso, te darás cuenta de por qué tan importante que sean pequeñas empresas en vez de una grande. Se paga por tabulador y entre más ganes, más porcentaje. Y puede irse hasta 34%. pues está interesante. ¿Verdad? Dices, Sí. ok, hay un tema, pero para rato. Este puede ser materia de una semana. Pero lo que voy es, ahorita de manera general, la división de trabajo es por unidad de negocio. ¿Sí? Y cómo poderlo separar así. Ok, la última, la división de trabajo por área de conocimiento. Normalmente las universidades los adoptamos mejor. Porque está bien fácil, ¿no? Al final del camino tienes los expertos por lo que saben. Las universidades nos encanta hacer la división de trabajo por unidad de conocimiento, por división de conocimiento. Juntar a los que saben de humanidades con los que saben de humanidades, o los matemáticos con los matemáticos, y así sucesivamente. En las empresas, ¿puede funcionar esto? Sí. Nada más que la cuestión es que no haces una especialización per se.
Nada más haces especialización por área de conocimiento. ¿Sí? Siéndote honesto, creo yo que parte del éxito de cualquier compañía es juntar las áreas de conocimiento. Muy bien. Juntarlas, como un matemático con un abogado pueden generar algo, como un administrador con un contador puede generar algo, y así sucesivamente. Muy bien. Y como tal, Leilani, la actividad del día de hoy es un ejemplo de cada uno. Ay, maestro. Es fácil. Y ahí te voy. Bien. Casi lo puedo hacer, así puedo hacer un cuarto de la tarea y lo puedo hacer en 2 minutos. Miren. Te vas aquí a Word. Estás en Word. Para el curso de Word rápido. ¿Sabías tú que hay insertar aquí, por ejemplo, insertar SmartArt? Ok, dentro de SmartArt jerarquía son organigramas. Entonces aquí tú lo vas poniendo a SmartArt, aquí tienes organigrama 1, lo único que tienes que es cambiarle el texto, aquí donde le cambias el texto. ¿Sí? Por ejemplo, un organigrama de región. ¿Sí? Ponemos aquí director nacional. Y aquí en el texto, como este es staff, igual lo puedo quitar. ¿Cómo lo quito? Dándole eliminar, como lo conoces, ¿no? Eliminar. Y ya eso solito se cambia. Y a lo mejor aquí puedo poner director occidente, director norte, director sur. Y ya, ¿vale? Y si quiero un subordinado de aquí, ¿qué es lo que le doy? Le doy Enter y la tecla Tab, que es las dos rayitas que están al lado de la A, arriba del bloque de mayos, ¿ok? Y ahí ya tengo un subordinado. Se genera un subordinado adentro de, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo poner Colima, Jalisco, Michoacán. Aquí a lo mejor en norte, si quisiera ser muy específico, Monterrey, Coahuila y Chihuahua. Ya terminé uno. ¿Sí? Y repite la operación 8 veces. Incluso copia-pega y nada más cambias datos. Ya que. Muy bien. Pero no está difícil. Es más, yo puedo decir que si le echara así a full, en teoría a las 9, te aseguro que terminaría. Así. Así como en menos de una hora. Sí, lo aseguro. Porque nada más es encontrar ejemplos. Ojo, no doy menos de una hora. Doy, en este caso, hasta a las 23:59 del día de hoy. Pero... Entonces, o sea, ¿ya no va a haber clase o cómo? Desgraciadamente no, porque, o sea, la retroalimentación es que tú muestras tu trabajo con la finalidad de que Isabela compara lo que tú hiciste e Isabela muestra su trabajo para que tú, Leilani, veas lo que Isabela hizo y a través de eso puedas mejorar o no tu trabajo. Esa es la retroalimentación, per se. Y en este caso también Mario lo pongo en la ecuación, pero ya sabemos, ¿no? Entonces, al no haber las personas suficientes para la retroalimentación, no veo factible. Porque me lo estarías enseñando a mí. Tal vez podría ser padre que yo te haga cambios, pero no lo veo como una retroalimentación formal. Yo lo veo como duda. ¿Sí? Entonces, cambio este esquema solo por hoy a no tener retroalimentación y nos manejamos por duda y todo eso. Y si tenemos que conectarnos como ahorita en Zoom, nos conectamos en Zoom. Entonces, no es retroalimentación per se, no lo puedo meter dentro del rubro de calificación de retroalimentación. ¿Vale? Sí. Muy bien. Entonces,